En un domingo soleado de mayo, Grace Carter se despertó temprano, como hacía todos los días de las madres desde que su hija era pequeña. A los 67 años, jubilada hacía 2 años de la Biblioteca Municipal de Burbank, todavía conservaba algunos hábitos. Ponía la tetera al fuego antes de las 8, regaba las plantas del balcón y abría el celular con una esperanza contenida. Pero aquel día no había mensajes, ni un buen día, ni un sticker cursi de ramo de flores. Grace tomó su té en silencio, mirando la pantalla vacía como quien contempla una puerta que no se abrirá. El tiempo pasó lento. El ruido de los vecinos recibiendo hijos, nietos, flores y risas llegaba por las ventanas abiertas, haciendo que todo se sintiera más nítido. Al atardecer, con los ojos secos, apagó el teléfono y guardó el viejo álbum de fotos que había separado, imaginando que tal vez era el año en que Sophie recordaría. Al día siguiente, alrededor de las 10 de la mañana, la puerta se abrió sin aviso. Sophie entró sin sonreír, sin abrazo, cargando una bolsa de papel, como quien entrega algo olvidado. «Te traje tu regalo del Día de las Madres», dijo, dejando sobre la encimera un libro de recetas manchado de grasa y un fregasuelos azul. Grace, confundida, tocó el libro con cuidado. Reconoció la portada manchada y las anotaciones antiguas. Era el ejemplar que utilizaba cuando Sophie era niña, ahora devuelto como basura. «Ya que ahora tienes tiempo, podrías cocinar algo rico los fines de semana. A Eric le hace falta la comida de mamá, ¿sabes?», dijo Sophie con un tono sarcástico mientras abría el refrigerador como si nada estuviera fuera de lugar. Grace no respondió, pero por dentro algo definitivo se rompió y supo, en el instante en que sus ojos recorrieron el fregasuelos hasta el rostro de su hija, que nada volvería a ser como antes. Aquella misma noche, sola en el sofá, Grace abrió Instagram como quien remueve una herida abierta. Sabía que no debía, pero hizo clic en el perfil de su hija. Allí estaban las fotos. Linda, la madrastra de Sophie, sonreía con un collar de Tiffany & Co. en el cuello, sosteniendo una copa de champán. En el pie de foto, Sophie escribió: «Para la mujer que siempre me apoyó como una madre, te amo». Más abajo, otra foto. Diana, la suegra, posando frente a una chimenea con un arete reluciente y la misma dedicatoria cariñosa. Grace deslizó el dedo lentamente, como si leyera su propia exclusión en tiempo real. Nada sobre ella, nada, ni una flor, ni una frase genérica. El fregasuelos abandonado sobre la encimera parecía ahora un insulto calculado, un mensaje no pronunciado en voz alta. «Esto eres tú». 2 días después, Sophie regresó. Entró decidida, esta vez con Eric de la mano. Él se mostró incómodo, ajustando el cuello de la camisa con frecuencia, mientras Sophie iba directo al punto. «Necesitamos tu ayuda», dijo. «La empresa de Eric está pasando por un momento difícil. Solo es una firma para conseguir la línea de crédito». Grace los escuchó en silencio, intentando hallar en el tono de su hija algún atisbo de afecto genuino. No había nada, solo urgencia. Cuando respondió «no» con firmeza y calma, vio cómo el rostro de Sophie se transformaba. Primero vino el choque, luego el desprecio. «Siempre has sido tacaña», dijo la hija con los ojos duros. «Nunca hiciste nada por mí. Siempre me echaste en cara lo poco que hiciste». Grace intentó respirar hondo, pero la frase siguiente cortó cualquier reacción. «A partir de ahora ya no soy tu hija». Y luego se marcharon, cerrando la puerta de golpe sin mirar atrás. Grace permaneció inmóvil por varios minutos después de que la puerta se cerrara, mirando la madera como si intentara escuchar el eco de lo que acababa de oír. No lloró. Era como si el dolor se hubiera replegado a un lugar tan profundo dentro de ella que ya no pudiera salir. Se levantó despacio, tomó el fregasuelos que aún estaba apoyado en la cocina y lo arrojó a la basura. Luego se acercó a la estantería y sacó una carpeta verde donde guardaba documentos antiguos.
Pasó la tarde leyendo cada línea del testamento, las pólizas de seguro, los poderes notariales. La pluma con la que revocaba lo que era necesario temblaba un poco, pero no vaciló. Por primera vez en muchos años estaba escribiendo su propia historia con claridad, sin esperar a que nadie la reconociera por ello. Al día siguiente, llamó al registro civil y concertó una cita para realizar cambios legales. Cambió los contactos de emergencia, retiró el nombre de Sophie de todos los documentos. También llamó al corredor de bienes raíces y anunció: quería vender la casa. «¿En serio, Grace? Siempre dijiste que no saldrías de ahí por nada», dijo él sorprendido. «Pues sí, y mira qué ironía, el nada sucedió», respondió ella antes de colgar. Entonces comenzó a empacar su vida con la misma precisión que tenía al organizar estantes en la biblioteca. Separó fotos, donaciones, documentos, quemó cartas antiguas y entre cajas y sacos empezó a surgir un sentimiento nuevo, no de tristeza, sino de alivio. Como si, al borrar el nombre de Sophie de sus papeles, se quitara también el peso invisible de vivir esperando lo imposible, ser amada por alguien que ya había decidido no verla. La decisión sobre a dónde ir surgió de un impulso silencioso. Una tarde, mientras tomaba café en un banco de la plaza, vio a una pareja de ancianos sonriendo, cargando bolsas de mercado con pescado fresco y flores. Oyó el nombre del pueblecito, Harmony Bay, mencionado de manera casual en su conversación. Lo anotó en un servilleta como si fuera un billete secreto. Investigó al llegar a casa. Era una villa costera, tranquila, a 3 horas de distancia. Casas sencillas con porches, mercado los domingos y una biblioteca comunitaria pequeña pero activa. No lo pensó demasiado. Tomó el dinero de la venta de la casa y compró una casita de madera azul frente al mar. No era lujosa, pero era suya. Por primera vez, elegía un lugar sin tener en cuenta a nadie. Ninguna expectativa, ningún «¿qué pensará Sophie?». Solo ella, y eso bastaba. La mudanza fue tranquila. Pocos muebles, pocos objetos. Las cajas con libros fueron las primeras en abrirse. Poco a poco, conoció a los vecinos. Judith, que vendía pan casero. Elena, dueña de un taller de cerámica. Y el señor Raúl, que se empeñaba en saludar a todos con un «buenos días» cantado. En pocas semanas, Grace empezó a ser reconocida en las calles, invitada a meriendas y paseos. Nunca hablaba demasiado sobre lo que había dejado atrás. Simplemente decía que estaba empezando de nuevo. Y la gente, tal vez por respeto, nunca insistía. En el pueblo, ella era solo Grace. No la madre de Sophie, no la bibliotecaria de Burbank, no la mujer que había sido olvidada. Era la mujer que eligió renacer a los 67 años, porque comprendió que todavía había vida suficiente para vivir con dignidad. Con el paso de los meses, Grace descubrió algo que nunca había tenido tiempo de sentir: paz. El silencio de la casa, antes tan pesado, ahora resultaba reconfortante. Se despertaba temprano, caminaba hasta la playa con un cuaderno en la mano y se sentaba en una roca ancha para escribir. No eran recuerdos ni desahogos, solo observaciones, ideas sueltas, frases que llegaban como el viento. En una de esas mañanas, una señora llamada Teresa se le acercó, curiosa. «¿Tú escribes?», preguntó. Grace sonrió, algo apenada. «Sí escribo, pero es solo para mí». Teresa insistió en que fuera a una tertulia de lectura que se celebraba todos los miércoles en el centro comunitario. Fue medio incómoda y terminó leyendo uno de sus textos sobre el silencio. Cuando acabó, recibió aplausos, pero no como un elogio forzado. Eran aplausos de quienes habían escuchado algo verdadero. En ese círculo, comenzó a conocer a otras mujeres como ella. Allí había señoras que también habían sido olvidadas, relegadas, malinterpretadas. Algunas lidiaban con hijos distantes, otras con maridos fallecidos, otras con la soledad crónica, pero todas tenían algo en común.
Estaban vivas y querían hacer algo con el tiempo que les quedaba. Grace empezó a frecuentar el centro cada semana. Ayudaba a organizar los libros, aportaba ideas para talleres y un día sugirió un grupo de escritura terapéutica. La propuesta era sencilla: escribir cartas que nunca se enviarían. Las participantes lloraban, reían y compartían. Y Grace, al escuchar esas historias, sentía que parte de su vacío se llenaba, no con respuestas, sino con presencia. Por primera vez, el Día de las Madres se acercaba y ella no temía su llegada. No esperaba mensaje, no necesitaba eso para existir. El sábado anterior al Día de las Madres, Grace fue al mercado local a comprar manzanas verdes y té de hibisco. Cuando llegó a casa, encontró un sobre sin remitente bajo la puerta. Pensó que sería propaganda, pero al abrirlo, vio que era una carta manuscrita. «Querida Grace», comenzaba, «no sabes cuánto tu escucha y tus palabras han cambiado mi forma de verme como mujer. No soy solo la madre de alguien, soy alguien. Gracias por eso». Estaba firmada por Clara, una de las mujeres del grupo de escritura. Junto con la carta, había otras 5, todas de distintas participantes del centro. Ninguna hablaba de felicitaciones, flores o regalos. Todas hablaban de presencia, dignidad y gratitud auténtica. Grace sostuvo esas hojas como si fueran algo precioso, y lo eran. La mañana del domingo caminó hasta la playa de nuevo, con las cartas en la mano. Se sentó en la misma roca donde había escrito tantos pensamientos y abrió una por una. Las leyó con calma. En lugar de dolor, halló ligereza. En lugar de carencia, halló sentido. Por un instante cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo el olor a sal mezclado con la brisa fría. Sonrió para sí misma, sin pensar en quién estaba ausente, pero agradecida por lo que ahora formaba parte de su vida. Recordó las palabras que una señora del grupo le había dicho la semana anterior. Ser madre no nos define. Lo que nos define es lo que elegimos hacer con el dolor. Y allí, sentada frente al mar, Grace sintió algo inédito. No necesitaba ser reconocida como madre para sentir que pertenecía a algo. La vida que había elegido era suficiente. El lunes siguiente, Grace decidió hacer algo simbólico. Llevó al centro comunitario un cuaderno nuevo, de tapa dura, y lo dejó en la recepción con una nota: para quien quiera contar su historia, sin juicios, sin censura, sin firma. En las semanas siguientes, el cuaderno se llenó de páginas escritas por manos distintas. Había relatos breves, desahogos largos, poesías garabateadas entre lágrimas. Aquello se convirtió en parte de la rutina del centro, casi un ritual silencioso de liberación. Grace leía algunas de esas historias por la noche con una taza de té al lado, y en lugar de sentir tristeza, sentía alivio. No estaba sola. Nunca lo había estado. Solo había pasado la vida creyendo que debía ocultar su dolor para ser fuerte. Ahora sabía, la fuerza nace cuando dejamos de fingir que no sentimos nada. Mientras la vida de Grace florecía a un nuevo ritmo, al otro lado del estado, Sofía enfrentaba un colapso silencioso. La empresa de Eric se hundía en deudas y Linda, la madrastra tan elogiada en el Día de las Madres, se había negado a vender uno de los inmuebles familiares para ayudarlos. Sophie descubrió por medio de la contadora que Linda nunca dejó de destinar ayuda financiera a la hija biológica que tuvo antes, una media hermana con la que Sophie apenas hablaba. «Siempre fuiste independiente», dijo Linda con frialdad cuando la confrontaron. «Pensé que te manejarías sola». La frase cayó como una piedra sobre todo lo que Sophie creía. Por primera vez, sintió el sabor de la soledad que había estado ignorando durante años. Buscó el número de su madre en el celular, pero ya no estaba, ni en la lista de contactos, ni en su vida. Sophie intentó enviar un mensaje al correo electrónico antiguo de su madre. «Hola, quería hablar. ¿Podríamos conversar?». Lo escribió, lo borró, lo volvió a escribir.
Al final, no lo envió. Había en ella una parte que todavía esperaba que Grace fuera la primera en ceder, como tantas veces antes. Pero pasaron los días y no ocurrió nada. En una noche de insomnio, abrió la galería de fotos antiguas y encontró una imagen de su infancia. Ella, con 5 años, en el regazo de su madre, cubierta con un delantal floreado, ambas manchadas de harina. En la dedicatoria manuscrita al reverso de la foto estaba escrito: «Nuestra primera tarta juntas». Ella sonrió todo el tiempo. Por primera vez en mucho tiempo, Sophie lloró sin rabia. No por la situación actual, sino porque se dio cuenta de que había borrado de su memoria todo lo que fue bueno. Y tal vez ya era demasiado tarde para volver atrás. En Harmony Bay, Grace continuaba sin saber de los desenlaces de su hija. Ya no husmeaba en redes sociales, ni buscaba noticias. Había aceptado que no todos los cabos sueltos de la vida necesitan atarse. En el centro comunitario, la invitaron a coordinar un taller fijo de lectura y escucha. Ella aceptó. En cada encuentro, descubría algo nuevo sobre las mujeres que la rodeaban, pero también sobre sí misma. Empezó a contar pequeñas historias propias, de su juventud, de la época en la biblioteca, de los libros que habían salvado sus días. Y esas historias, aún las más sencillas, provocaban risas, suspiros y a veces lágrimas. «Deberías escribir un libro, Grace», le dijo una joven llamada Elena. Ella se rió, diciendo que ya no tenía edad para eso. Pero esa misma noche empezó un archivo en la computadora con el título provisional: «Las cosas que nunca dije en voz alta». El libro comenzó sin prisa, como un proyecto personal. Grace escribía un poco cada día, sin grandes pretensiones. Revisaba momentos que nunca había contado a nadie. Aquella vez en que dejó de comprarse un abrigo para que Sophie tuviera unas botas nuevas. La Navidad en que pasó la noche preparando dulces sola después de que su hija dijera que no llevaría a nadie a casa. Pero apareció de sorpresa con 8 compañeros de la universidad. No había rencor en lo que escribía, solo constatación. Era como limpiar los vidrios de una ventana que había permanecido empañada durante años. Poco a poco, el dolor dejó de ser un nudo y se convirtió en una línea recta. Clara, la mujer que había escrito la primera carta del centro, fue la primera en leer los borradores. Lloró en silencio y luego abrazó a Grace con fuerza. «Este libro no es solo tuyo, es de todas nosotras». Un día, mientras hacía compras en el mercado, Grace fue llamada por una señora desconocida. «Tú eres la Grace de la tertulia de escritura. Me dijeron que entiendes a la gente aunque a veces no sepamos explicarnos». Ella sonrió sorprendida. Nunca había pensado que alguien podría reconocerla por eso. Empezó a recibir invitaciones de otros grupos de mujeres, pequeñas comunidades e incluso escuelas. Contaba historias, leía fragmentos del libro y escuchaba sin prisa. Nunca hablaba de Sophie, nunca mencionó a Eric ni el collar de Tiffany. No porque quisiera olvidar, sino porque había descubierto que su vida no comenzaba ni terminaba en ese dolor. Ser madre era una parte de ella, pero no todo. Y comprender eso, finalmente, le devolvió algo que creía perdido: la libertad de existir por sí misma. En una tarde de otoño, Grace fue sorprendida por una entrega en la puerta de su casa. Un sobre grande, sin remitente, con su nombre escrito a mano. Al abrirlo, encontró una nota breve. «No espero perdón, solo quería que supieras que finalmente entendí. Sophie». Junto a la nota había una copia plastificada de una de las recetas del viejo cuaderno que Grace siempre usaba, ahora digitalizada y maquetada como si fuera parte de un recetario familiar. Al pie de la página, un tímido agradecimiento. «Para la mujer que me enseñó, incluso cuando yo no quise aprender». Grace leyó todo con calma. No lloró, no sintió alivio ni ira, solo una aceptación serena de que algunas fisuras nunca se cierran, pero pueden dejar de doler.
Guardó la nota en una caja de madera, junto con las cartas de las mujeres del centro y los apuntes de su libro. No respondió, no por venganza, sino porque comprendía que ese gesto no era una petición de reconciliación, sino un reconocimiento tardío. Y para Grace, eso ya bastaba. La ausencia de Sophie ya no ocupaba cada rincón de su vida. Había espacio para otras personas, otros intercambios. Esa misma semana, recibió una invitación para hablar en una emisora local sobre el envejecimiento y la reconstrucción emocional. Aceptó con una sonrisa sincera. Estaba lista, no para contar su historia con amargura, sino con firmeza, como alguien que comprendió que perder a una hija no significa perderse a sí misma. El programa de radio se transmitió un domingo por la tarde. La sala de grabación era pequeña, con ventanas que daban a un campo florido. El presentador, un hombre de voz amable llamado Gustavo, abrió con una pregunta directa. Grace, ¿en qué momento te diste cuenta de que merecías una vida diferente? Ella respiró hondo antes de responder. Fue cuando comprendí que el silencio también puede ser una respuesta. Pasé la vida pidiendo amor a quien solo sabía exigir. Un día decidí dejar de pedir. La entrevista duró 40 minutos, pero el impacto fue inmediato. A la semana siguiente, mujeres de pueblos cercanos comenzaron a visitar Harmony Bay solo para conocer a esa señora de voz firme y mirada serena que decía, sin rodeos, que siempre hay tiempo, siempre hay tiempo. Después de la entrevista, el centro comunitario recibió donaciones, nuevos libros e incluso una oferta para abrir una segunda sede en un pueblo próximo. Llamaron a Grace para que participara en el proyecto. Ella vaciló. Estaba cómoda con su rutina, sus paseos y su grupo. Pero algo dentro de ella la impulsó a aceptar. No por vanidad, sino por propósito. Si hubiera escuchado a una mujer como yo hace 20 años, tal vez todo habría sido diferente, dijo a una de las organizadoras. Comenzó a hacer visitas quincenales al nuevo pueblo, conversando con mujeres más jóvenes, muchas aún atrapadas en matrimonios sin afecto o relaciones familiares asfixiantes. No daba consejos, hacía preguntas y escuchaba. Con el tiempo llegó a ser vista como una referencia, no como heroína, sino como prueba viviente de que la vida se puede recomenzar aún después de todo. Con el paso del tiempo, Grace se convirtió en lo que jamás imaginó ser, un punto de apoyo para desconocidas. Recibía notitas dejadas en la puerta, invitaciones a almuerzos improvisados, mensajes escritos en servilletas que decían «Gracias por existir». Ella leía todo con humildad, aún sorprendida de que su historia se hubiera transformado en un faro para otras mujeres. No había glamour en su rutina. Todavía lavaba los platos sola, leía antes de dormir y cuidaba sus plantas con dedicación. Pero todo tenía otro peso ahora. Era como si cada pequeño gesto tuviera valor. El café que preparaba para sí misma, la servilleta doblada en la silla, el pan que llevaba a Judith los días de mercado, todo eso formaba el contorno de una vida plena, sin público, sin aplausos. En el nuevo Día de las Madres, Grace se despertó temprano, como siempre. Preparó un pastel de naranja con sirope caliente, se puso su vestido azul de algodón y caminó hasta el centro comunitario. Allí la recibieron con flores sencillas hechas de papel reciclado y una carta firmada por todas las mujeres que participaban en los talleres. La carta no decía «Feliz Día de las Madres». Decía «Gracias por recordarnos que también somos mujeres antes que cualquier título». Grace sostuvo la carta con ambas manos y sintió un nudo en la garganta. Esta vez sí lloró, pero fue un llanto limpio, de reconocimiento, de pertenencia. Se sintió celebrada, no por obligación, no por parentesco, sino por elección. Por primera vez, ese día no le trajo expectativa ni decepción, solo un sentimiento profundo de que, aún sin su hija cerca,
se había convertido en un referente de cuidado, comenzando por sí misma. Aquella noche, después de guardar la carta en el mismo baúl donde guardaba sus escritos más importantes, Grace se sentó en el balcón con una manta sobre las piernas y una taza de té en las manos. El cielo estaba despejado, salpicado de estrellas, y el sonido del mar llegaba suave, como un recordatorio constante de que todo pasa, incluso el dolor. Pensó en Sophie, sí, pero sin el peso de antes. Pensó con ligereza, como quien acepta que el amor no siempre es recíproco, pero puede ser liberador de todos modos. Sophie existía, formaba parte de su historia, pero ya no era el centro de ella. Grace había dejado de ser la madre herida para convertirse en una mujer completa. Y eso para ella era más que suficiente. Decidió entonces que su libro tendría un último capítulo. Escribió esa misma noche. Era breve, directa, pero cargada de sentido. La vida no me pidió permiso cuando me quitó casi todo, pero tampoco se quejó cuando decidí devolverme a mí misma. Hoy ya no soy quien esperaba un reconocimiento que nunca llegó. Soy quien se mira al espejo y dice, te quedaste. Y quedarse, a veces, es el acto más valiente de todos. Al terminar de escribir, guardó el archivo con un nuevo nombre, Carta para mí misma. Por primera vez, sintió que no le debía nada a nadie, y que eso, quizás, fuera el verdadero significado de libertad. Meses después, Grace fue invitada a participar en una feria literaria local, donde tendría un espacio reservado para presentar fragmentos de su libro. Sentada en una silla sencilla de madera ante un público reducido, leyó pausadamente algunos pasajes sobre el sacrificio invisible, la falta de reconocimiento y la importancia de elegir. Al final de la lectura, una joven levantó la mano y preguntó, ¿te arrepientes de haber amado tanto a alguien que no supo corresponder? Grace miró al suelo por unos segundos antes de responder, no me arrepiento de haber amado. Me arrepiento de haberme olvidado en el proceso, pero eso ya terminó. El silencio que siguió fue profundo, ese tipo de silencio que solo se produce cuando la verdad es reconocida por todos alrededor. Después de ese día, Grace comprendió que ya no tenía que demostrar nada, ni a sí misma ni a nadie. Su historia ya estaba contada, no como un relato de dolor, sino como un camino de retorno. Empezó a caminar con más calma, reír con más frecuencia e incluso se permitió enamorarse de nuevo, discretamente, de un señor viudo que conoció en las clases de baile del centro. No se trataba de un romance intenso, sino de presencia, de compartir sin miedo, sin peso, sin exigencias. Grace aprendió que el amor sin expectativas es ligero y que el mayor gesto de amor que practicó fue elegir continuar cuando todo a su alrededor decía que había sido descartada. En una mañana cualquiera, al ver el mar rozar las piedras por enésima vez, Grace experimentó una tranquilidad plena. No porque todo estuviera resuelto, algunas heridas no tienen solución, sino porque había dejado de ser prisionera de lo que no pudo controlar. Sophie nunca volvió a aparecer y eso ya no la lastimaba. Sabía que, si algún día su hija quisiera encontrarla, tendría que venir hasta Harmony Bay, pero ya no sería para pedir nada, sino solo para conocer a la mujer que durante toda la vida estuvo ahí esperando ser vista. La historia de Grace Carter no es una historia de superación porque venció a alguien, sino porque se eligió a sí misma. Y esa elección, silenciosa y firme, la hizo una mujer completa. La madre olvidada, la mujer invisible, se convirtió en un referente no por alzar la voz, sino por permanecer. Y en ese Día de las Madres, mientras leía nuevas cartas que le enviaban mujeres de distintos lugares, supo sin ninguna duda, por fin, ese día érase solamente suyo.